Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos en este vídeo a presentar algunas de las técnicas de ajuste empírico de reguladores. ¿Qué quiere decir esto de ajuste empírico? Pues que se trata de métodos para ajustar la ganancia proporcional integral y derivativa de un regulador que no se basan en el análisis del sistema, no parten de que se tiene un modelo. Por el contrario, se basan en que, aun desconociendo el modelo y en base a algunos experimentos, procedimientos empíricos, se consigue el ajuste. Esto se hace en base a lo que se denomina la heurística, es decir, la experiencia adquirida por quien ha desarrollado cada una de las correspondientes reglas en base a muchos experimentos o muchas pruebas sobre sistemas. De las diferentes técnicas que hay, que son muy empleadas todas en la industria, nos vamos a centrar en la de Ziegler-Nichols, que fue la primera que se desarrolló y que en gran medida ha marcado la pauta de todas las existentes en la actualidad. Bueno, ¿qué son entonces los métodos de ajuste empírico de reguladores PID? Pues son métodos que se basan en unas recomendaciones dadas y que son válidas para algunos sistemas, no son válidas en general, tienen aplicación en algunos casos concretos de sistemas. Nos son muy útiles cuando es difícil disponer de un modelo analítico del sistema, cuando no podemos formular una función de transferencia que nos defina el comportamiento del sistema. Básicamente el procedimiento consiste en realizar algunos experimentos sobre el sistema y a partir de esos experimentos tomar unas medidas que cuantifican como la respuesta del sistema, cómo se ha comportado, e ir a unas tablas que nos dicen cuánto vale la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. Como digo, nos vamos a centrar en el método de Ziegler-Nichols, que tiene dos variantes, el método en bucle abierto y el método en bucle cerrado. Pero hay otros muchos métodos y todos son ampliamente utilizados en la industria. Está el método de Cohen-Kohn, como tenéis ahí, el método de Relé, métodos que basan o que buscan minimizar el error entre la señal de mando, la referencia y la respuesta, no solamente el gen permanente, sino a lo largo de toda la trayectoria, o otras variantes de este método, como el método amigo. Bueno, pues comenzamos con el método, con plantear el método de Ziegler-Nichols. Es un procedimiento que se desarrolló en los años 42 por estos dos ingenieros, Ziegler y Nichols, y que está destinado fundamentalmente al control de procesos, es decir, control de sistemas que no son muy rápidos, como podrían ser los sistemas, por ejemplo, de posicionamiento, que suelen ser sistemas bastante más rápidos, sino sistemas de procesos, temperaturas, caudales, presiones, etc. El método acaba indicando qué valores tiene que tomar la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa con unas tablas. Estas tablas, los valores que aparecen en estas tablas, se construyeron en base a hacer muchas experiencias y a ir ajustando los valores para ver que en la mayor parte de los casos daban un buen resultado. El criterio que se tenía para cuantificar hasta qué punto el resultado de ese regulador era bueno era el de conseguir que el sistema se atenuase rápidamente. Es decir, si esta es la respuesta que se obtenía con el sistema, lo que se procuraba es que la atenuación, entendiendo como tal el cociente de amplitudes entre el primer pico, este de aquí, y este segundo pico, esta relación entre estas dos amplitudes, fuese de un cuarto. Esta tuviese un cuarto de amplitud de lo que tenía la primera. Con este criterio es con lo que se ajustaron los parámetros de las tablas. El primer método de los de Ziegler-Nichols se denomina método en cadena abierta y se va a poder aplicar a aquellos sistemas que en cadena abierta tienen una respuesta al escalón con una forma en forma de S, pero que por ser un poco más concretos sería la forma de un sistema la respuesta de un sistema de segundo orden sobreamortiguado. Por su parte, el segundo método, en cadena cerrada, también llamado de ganancia crítica, es válido para aquellos sistemas que, cuando los alimentamos con un proporcional, presentan oscilaciones. Bueno, pues vamos a aplicar, a ver cómo son estos métodos, que son bastante sencillos de llevar a la práctica. El primer método de Ziegler-Nichols, también denominado método en cadena abierta, es válido para aquellos sistemas que ante un escalón responden de esta manera. Esta curva que, bueno, pues se le puede denominar curva en S, pero que en gran medida pues respondería a la respuesta de un sistema de segundo orden sobreamortiguado, respuesta al escalón. Lo que se hace es se aproxima esta forma de respuesta a la respuesta de un primer orden que, como sabemos, no tendría pendiente uno del origen, más un retardo. Imaginemos que esta tendencia que tenemos aquí en la curva la prolongamos, cortaría aquí, y entonces lo que tendríamos sería un primer orden que no empieza en 0, sino que empieza en este instante de aquí, pongamos que esto sea 0,04, pero tiene por lo tanto un retardo de 0,04 segundos. Entonces, esta respuesta retardada de un primer orden es parecida a esta curva de aquí. El procedimiento consiste en hacer el experimento, registrar esta respuesta y sobre ella tomar una serie de medidas. En concreto, se toma la tangente
en el punto de inflexión, se traza esta tangente en el punto de inflexión, y sobre esta tangente se mide, en primer lugar, el tiempo, la distancia que hay desde 0 hasta el punto de corte de la tangente con el punto de inflexión. Estamos en la escala de tiempos, por lo tanto es el tiempo, el instante en el cual la tangente en el punto de inflexión corta al eje de tiempos. Se mide también el tiempo que pasa desde este corte hasta que esta tangente alcanza el punto final, este tiempo t de aquí. Y por último se mide la ganancia estática que ha tenido el sistema. De entrada de escalón, finalmente tenemos un valor de k, luego esta sería la ganancia estática. Con estos tres valores vamos a utilizarlos para ajustar el regulador. Para ello, previamente tenemos que decidir qué tipo de regulador vamos a utilizar. Es decir, es una decisión que tenemos que tomar si nuestro sistema lo queremos controlar con un P, un PI, un PID. Recordemos que la acción integral va a ser necesaria si debemos de eliminar el error en régimen permanente. Si no, nos conformaremos con un P. Y la acción derivativa será necesaria si nuestro sistema es demasiado lento y nos hace falta acelerarle. Bueno, pues con esta decisión tomada y con los valores de L, T y K medidos, entramos en esta tabla. Esa tabla nos indica que si queremos un regulador proporcional, pues únicamente habrá constante K sub P, constante proporcional, y la tomaremos como valor T partido por L. Si por el contrario queremos un regulador de tipo PI, tendremos acción proporcional y acción integral, y tomaremos como regulador, como parte proporcional 0,9 de T partido por L, y como parte integral L partido por 0,3. Y de la misma manera, si queremos un regulador PID, tomaremos estos valores para las constantes. Mi regulador finalmente tomará la forma de un regulador PID paralelo, es decir, tendrá esta forma, donde los valores de K sub P, T sub I y T sub D los obtenemos de la tabla. Este es el primer método. El segundo método de Feilers-Nichols, denominado también de la respuesta crítica o en cadena cerrada, se basa en coger al sistema y realimentarle con una ganancia proporcional únicamente. Este método consiste en ir aumentando poco a poco la ganancia proporcional hasta que lleguemos a que la respuesta ante el escalón tenga oscilaciones mantenidas, sea críticamente estable, esté en el límite de la estabilidad, con polos imaginarios puros. Cuando estamos en ese momento, medimos cuánto vale la K que hemos utilizado para llevar al sistema a ese valor, la llamaremos la K crítica, y el periodo de tiempo que transcurre entre dos oscilaciones de la respuesta al escalón. Ese será el test crítico. Con estos dos valores, KCR y TCR, de nuevo vamos a una tabla. Seleccionamos el tipo de regulador que queremos y entramos en esta tabla con estas expresiones, de la misma manera que hacíamos con el primer método. Finalmente el regulador de nuevo tendrá la forma de regulador PID proporcional, donde los parámetros del regulador los obtendremos de la tabla. Fijémonos que este método precisa que mi sistema, a medida que aumentamos la K, llega un momento en el cual tiene oscilaciones mantenidas, es decir, llegamos al límite de la estabilidad. No todos los sistemas tienen este tipo de respuesta. Por lo tanto, hay ciertas limitaciones que debemos de considerar al aplicar los métodos de Feilers-Nichols. En cuanto al primer método, solamente nos va a ser válido para aquellos sistemas que en cadena abierta tienen esa respuesta en forma de S, que son sistemas sobreamortiguados. Pensemos, por ejemplo, que es un sistema de control de posición con un motor tiene un polo en el origen al pasar de velocidad a posición, por lo tanto la respuesta ante un escalón sería una rampa, no tendría este tipo de respuesta y no podríamos aplicar este método. El segundo método, la limitación que tiene es que me hace falta que el sistema tenga asíntotas que corten, en lugar de las raíces, tenga asíntotas que corten el eje imaginario. Si no, no llevaríamos al sistema a esa situación de polos en el límite de la estabilidad. Además, evidentemente, puedo aplicarlo en aquellos sistemas en los cuales no comprometa su funcionamiento, no comprometa su seguridad cuando lo pongo en esa situación. No siempre podemos llevar un sistema a ese límite de la estabilidad sin que sufra daños físicos. Imaginemos un sistema mecánico que le estamos sometiendo a estas oscilaciones fuertes durante un cierto tiempo mientras dura el experimento, igual el sistema pues le podemos romper. Bueno, pues este método, Feilers-Nichols y otros que hay parecidos, son métodos experimentales basados en unas tablas construidas de una manera heurística, de una manera basada en la experiencia, y son aplicables en múltiples ocasiones, por lo menos como un primer punto de partida para seleccionar las constantes de regulador. Luego tal vez haya que retocarlas de una manera de nuevo experimental.